quienes son fieles a este programa que hemos dado en llamar Status Report. Yo soy Víctor Raúl Benítez, soy economista, creador y conductor de este programa, y desde hace 2 ocasiones estamos recibiendo a senadores y prominentes miembros de la clase política paraguaya. Ya estuvimos acá con el senador Eusebio Ramón Ayala, hoy lo tenemos al senador Jorge Querey, un amigo de larga data, así como Eusebio también. Después tendremos también a senadores de la ANR, etcétera, diputados y ministros, y si algún día podemos también al presidente de la República, ¿por qué no? Ya estuvimos haciéndole una entrevista a Ciro Gómez, de la socialdemocracia brasilera, candidato a la presidencia del Brasil, y estamos procurando hacer una entrevista a Antonio Guterres, que es el secretario general de las Naciones Unidas, y al señor Luis Ignacio Lula da Silva en próximas ediciones. Hoy lo tenemos a Jorge Querey, él es médico, intensivista, pero con una pasión por el servicio público, por los bienes públicos, por la democracia, por la república. Y la entrevista que voy a hacer es heterodoxa, porque no vamos a hablar de las cuestiones, de los chismes de la política, que es lo que por lo general se toca en los programas políticos tradicionales, en la radio, en la televisión, en la prensa escrita, sino que hoy vamos a hablar de políticas públicas, definiciones ideológicas y sobre todas las cosas. Y también queremos hablar un poco sobre cómo él ve el futuro y qué políticas públicas para el 2023 él cree que pueden ayudarnos a reactivar la economía paraguaya pandémica y a mejorar la calidad de vida de los paraguayos, sobre todo en salud, educación, agua y saneamiento, energía, etcétera. Jorge Querey, buenas tardes. Te saludo desde Villamorra. Buenas tardes, Víctor. Un placer estar contigo y a tus órdenes, y saludos a tu audiencia. Gracias. Jorge, en primer lugar, como hago con todos, quiero preguntarte ideológicamente, hay una regla que usa una politóloga brasilera que yo le estoy copiando, y usa una regla que dice así: ¿dónde te posicionas ideológicamente? Te voy a mostrar un poco. Así nomás yo hice a mano, a ver, allí ya sale. Dice, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, la socialdemocracia, la democracia liberal, el neoliberalismo, el conservadurismo liberal o la extrema derecha, modelo Bolsonaro. ¿Dónde se ubica el doctor Jorge Querey? ¿Y por qué? ¿Dónde y por qué? Por favor, Jorge, te escucho. Víctor, yo creo que hay que diferenciar 2 cositas un poco. Uno, yo me defino como un socialista, ¿sí? O sea, un socialista, y lo que pasa es que el socialdemócrata muchas veces restringe a un grupo de partidos políticos con unas características bien determinadas, ¿verdad? Entonces, yo tengo un concepto un poco de que las teorías filosóficas y políticas sirven como instrumento para optimizar, vamos a decir, nuestra lectura de la sociedad y lo que está como tarea para construir días mejores, ¿verdad? De eso se trata, me parece. Y entonces sí adscribo a la ideología socialista. Perfecto. ¿Por qué vos sos socialista, Jorge? ¿En qué se diferencia un socialista de un liberal, por más de que sea democrático, y más aún de un neoliberal? ¿En dónde está la diferencia? En 2 aspectos. Un socialista o un liberal, supongo que tienen diferentes formas de decir el poder en el Estado está justificado. Por ejemplo, un socialista diría, si nadie le explota a nadie, supongo, eso lo digo yo, probablemente coincidirá. Y en segundo lugar, un liberal dirá, el poder está justificado cuando hay libertad absoluta y nos deja, o un neoliberal, y el Estado luego prácticamente no interviene en nada y nos deja hacer lo que cada uno quiere hacer. Eso es la perspectiva de la justificación del poder del Estado. Y lo segundo es, ¿cuáles son las políticas públicas en donde un progresista o socialista se diferencia radicalmente? Vos me enseñaste este término, rupturísticamente una vez me dijiste, de un modelo neoliberal o liberal. A mí me parece que la centralidad es en el tema
de los rasgos que hacen al liberalismo clásico, que hace referencia a la libertad del hombre, ¿verdad? A las libertades en su conjunto y a una serie de derechos construidos conocidos como derechos humanos fundamentales. Por el otro lado, el pensamiento socialista lo que hace es puntualizar en una consecuencia incluso de ese modelo liberal que fue un avance para la humanidad importante, ¿verdad? Hace unos 200 años, ¿verdad? O más. Fue un avance importante, pero las consecuencias de esos modelos aplicados nos llevaron a una situación de igualdad que era un elemento fundamental. Igualdad no solo en términos económicos, sino en términos de muchos otros aspectos que hoy en día se discute, como discriminación a la mujer, como el tema de las personas con discapacidad y que tengan acceso. A eso se refiere, me parece, la centralidad de la diferencia. Muy bien. Si yo te dijera, bueno, tenemos que buscar la igualdad y disminuir la desigualdad en cuanto a derechos y también la desigualdad económica, no es ningún pecado decir que es una cuestión demasiado inhumana la desigualdad que hoy vemos, económicamente hablando inclusive. Yo te pregunto, ¿dónde hay que igualar? ¿En la salida, cuando nacemos? El Estado, no sé si ahí ya tiene que intervenir. En la llegada, cuando maduramos y algún día vamos a irnos físicamente. Ahí ya somos todos iguales. Ahí somos todos iguales. Vos sos médico, sabes bien. O en el medio, Jorge, cuando estamos creciendo y somos niños, adolescentes o jóvenes, y de repente vos también le tenés a un amigo que se llama Cleto Solhansi, que él entraba, nuestro amigo, ahí le queremos, ¿verdad? Que él entraba en el San José y yo entraba en el Colegio Nacional, pero él no me dice ni nada, pero otros de sus compañeros me discriminaban a mí. Entonces, ¿dónde tiene que venir el Estado a igualarnos con Cleto Solhansi? Nomás yo me quiero igualar. ¿En dónde tiene que estar el Estado, verdad? Yo nací en el interior, Cleto nació aquí en un barrio Chuchi, Asunción. Es un oligarca, es un oligarca. Es un oligarca. Es un oligarca. Nuestro socio, de verdad. Entonces, ¿dónde tiene que venir el Estado y decir, espera, ¿cómo será? Todos tienen que hablar inglés y todos tienen que entender álgebra, por lo menos, y todos tienen que saber leer y entender lo que leen. ¿En dónde tiene que venir el Estado? ¿En la salida, en la llegada o en el medio? A igualarnos. ¿Dónde? Te voy a dar una respuesta un poco económica que me parece importante. Y desde el punto de vista liberal, yo que soy dura últimamente, no me volví al volverme parlanchín, ¿verdad? Pero como tenemos que subir un poco de diferentes aspectos, a veces opinamos de temas así que no son propios de nuestra profesión. Pero si vos te fijas, ningún liberal puede negar la necesidad de, vamos a decir, de factores de compensación a distorsiones que tiene el mercado. Muy bien, muy bien. Es decir, eso está reconocido, no hace falta ser socialista para pensar eso, ¿verdad? Entonces, por eso los modelos regulatorios, los sistemas regulatorios incluso, están constituidos, ¿sí? Asimismo, las igualdades de oportunidades no es solamente que vos y yo hoy podamos agarrar y hacer una competencia de méritos y aptitudes. Ahí hay una distorsión. Si yo nací en un barrio muy humilde o si tuve la oportunidad de Cleto Solhansi de estudiar en el San José. Son dos situaciones. Probablemente tenga mucha más oportunidad, no es que probablemente, tiene mucha más oportunidad de tener el suficiente desarrollo de conocimientos y del desarrollo incluso de su propia inteligencia por los estímulos recibidos para estar en mejores condiciones a enfrentar la vida, vamos a llamarlo, ¿sí? Por lo tanto, esa distorsión es humana en la que el Estado también tiene que regular.
Es decir, tenemos que dar una igualdad de partida, tenemos que apuntar a dar una igualdad de inicio. Mientras tanto, no podemos esperar a ese momento del Marané, ¿verdad? O de la tierra sin mal, ¿verdad? Llegar a ese momento, entonces tenemos que compensar ciertas cosas como un sistema de equilibrio, igual que en la economía que te hice referencia antes. Sí, volviendo al tema de la economía, cuando me dices, ¿por qué un liberal debería, no para ser bueno ni irse al cielo, querer que haya un mercado que compre más sus productos? Por ejemplo, si es empresario, por lo tanto, a él le conviene que se iguale hacia arriba a la gente en cuanto a su poder de compras, a su educación, que mejora la calidad del consumo y la cantidad del consumo. La educación también mejora la calidad y la cantidad del consumo. Vos lo que estás queriendo decir es que por ambición, por codicia y por espíritu de lucro, el liberal tiene que querer que se igualen las cosas. ¿Vos estás diciendo eso? A ver, yo creo que en ese sentido no hay una negación de algunos sectores económicos, empresariales, que no ven eso que vos estás planteando. No ven que en realidad el mejorar la calidad del consumo y la cantidad que consume la población es una proyección de mediano y largo plazo de sostenibilidad para su empresa, para su negocio e incluso para sus intereses. Entonces, si ellos no ven eso, tiene que haber una de dos razones, ¿verdad? O porque es un empresario que no tiene una visión de largo plazo y lo que quiere es dar un manotazo, y bueno, y después veremos qué ocurre, no sé, la sostenibilidad de ese tipo de negocio. Lo otro es que su mercado no esté aquí en Paraguay, sino que esté afuera. Por lo tanto, aquí el consumo no le importa, la capacidad de consumo interna no le importa porque su mercado está afuera. Y por eso también, si vos te das cuenta, en esos ámbitos, el mal pago, la falta de asegurarle en el IPS, la falta de protección social ante situaciones como la pandemia, etcétera, etcétera, han sido de absoluta miserabilidad de algunos de estos sectores. ¿Por qué? Porque aquí se hace la estructura que vos sabés muchísimo mejor que yo, ¿verdad? En el viejo esquema de disminuir la estructura de costos. Es decir, buscar ganar más en función a la disminución de la estructura de costos. Sí, sí, es eso. Quiero ir un poco a un tema que tengo acá anotado con relación a políticas públicas, pero antes quiero hacer preguntas filosóficas. La gente en Paraguay está de acuerdo, ¿vos qué decís? Mayoritariamente con la calidad de vida que tienen. ¿Y cómo se ve la gente paraguaya? Vos que estás más en contacto que yo, seguramente, porque veo que viajas al interior bastante. Y sos médico. Al médico generalmente la gente le cuenta más sus penas y sus penurias. Vos ves, dos preguntas son filosóficas. ¿Estamos todos de acuerdo los paraguayos con esta calidad de vida que tenemos? Con el agua que sale marrón de la canilla, con la energía que se corta con el primer ventarrón, con la mayoría de las calles sin cloacas. No hablo ni del asfalto, que ya está secundario. Cloaca es primaria. Nosotros tenemos una cobertura mínima. Con las aguas sin tratar que van al río Paraguay o subterráneas que van. Los paraguayos están de acuerdo, por eso tanto tiempo esto se mantiene tal cual está, Jorge. ¿Y cómo vos ves que la gente ve o se ve de aquí a 5, 10, 15 años? Después voy a entrar en las políticas públicas específicas. Estas son dos preguntas filosóficas que yo me hago y que te las hago a vos, porque sé que vos tenés más intimidad a veces con la gente, no solamente por tu rol político, sobre todo por tu rol médico. ¿Qué te dice la gente? Porque yo sé que vos le atendés a gente de todos los niveles socioeconómicos. Ahí nos igualamos todos cuando nos enfermamos. ¿Qué te dice la gente, Jorge? Yo creo que hay una insatisfacción muy generalizada
la calidad de la vida que llevamos, ¿verdad? Pues eso se combina en una cuestión tremenda y que es el descrédito de la política, de los políticos y de los partidos políticos. Y eso es tremendo, ¿por qué? Porque esa insatisfacción no conduce a un recambio, no está conduciendo a un recambio, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay personas que se presentan a un proceso electoral para tratar de ser electo y para la gente es igual cualquier político, cualquiera que entre en la política es igual y ya le salpica. Yo siempre digo, de pasar a ser un santo, un médico, así que mis pacientes y todos los familiares de mis pacientes de todos los niveles, como vos decís, me adoraban, ahora la mitad me adora y la mitad me critica como si fuera, bueno, perfecto. Es decir, tengo errores que se me critiquen, no tengo inconvenientes, ¿verdad? Pero se dividió el público ahora con respecto a lo que era antes. Ahora, eso es importante, esa insatisfacción por un lado, pero la falta, por otro lado, de el descreimiento hacia la política, los políticos y los partidos es tremendo, porque el recambio se puede dar solamente en el marco de la democracia por construcciones institucionales que las leyes, que mejores leyes y mejores hombres y mujeres ejecuten esas leyes. Y eso no se está produciendo. Eso no se está produciendo. Ahora, la segunda parte de mi pregunta es, ¿cómo esa gente que no cree en su presente ni en vosotros, la clase política, cómo ve el futuro? Porque generalmente todos nosotros los seres humanos miramos el futuro. Yo estoy mirando al futuro. En enero me tengo que ir a Brasil, van a ser una nieta. Y digo, ese es el futuro, digo yo, ¿verdad? Yo ya me fui a Brasil, viví en Brasil. Me veo dentro de 15 años llevándole a la nieta a la escuela, por ejemplo. No está mal. Y yo pregunto, ¿cómo se ven los paraguayos dentro de 10, 15, 20 años? Yo me veo enseñando en Curitiba, como siempre. Me veo haciendo algunas consultorías. A lo mejor vos ya soy el presidente de la República, me contratás, ¿verdad? pero yo digo, bueno, yo siempre miro el futuro. Vos mirás también el futuro. Vos sos médicos, seguramente te ves algún día mejorando la salud pública paraguaya. Yo te suelo escuchar alrededor de eso. Pero la gente, ¿qué dice la gente? ¿Cómo se ve? Ellos dicen, esto vamos a seguir sin cloaca otros 100 años más. Porque yo te iba a contar algo, y te hablo como economista. 100 años hace que producimos igual. Te voy a contar algo. La otra vez me dice un amigo colorado, un gran amigo, politólogo, Hugo Duarte, me dice, ¿vos sabes, Víctor, que en 1904 el barco que hizo la revolución, donde salen los colorados y entran los liberales, ¿sabe a qué se dedicaba? No sé, le dije. Era un barco que llevaba materia prima bruta a los mercados internacionales. ¿En qué año le dije? 1904. Y hoy me dice, exactamente, es más grande nomás los barcos, pero la matriz es igualita, no cambió un ápice. Y para ti a contar algo más. Me dice, y yo le digo, che, estoy preocupado, le digo, el 65 o 67% de la mano de obra paraguaya es esclava. ¿Y por qué? Me dice. Y estuve mirando las estadísticas del INE y no reciben salario mínimo y no tienen IPS. Eso es esclavitud, ya, le digo. Y me dice el Víctor, en 1649 Bernardino de Cárdenas le escribió al virrey del Perú y le dijo, dejamos a nosotros los paraguayos hacernos ricos con lo que acá abunda, mano de obra gratuita, le dijo el gobernador del Paraguay. Y le dice, en 1649 ya era igual que vos pensás, estamos igual. Entonces yo te pregunto, la gente pico se da cuenta de que nada cambia acá, pero no es hace 10 años, viejo, ni hace 60 años que más o menos estamos nosotros sobre la tierra. Hace más de 100 años esto es igual, viejo. Y la gente no sabe eso, ¿cómo se ve? ¿Qué te dice a vos? Llamativamente el paraguayo promedio, y yo creo que tiene expectativas. Bueno. Es como incluso con cada proceso, con cada nueva figura, cómo se genera esa expectativa, ¿verdad? Se genera
esperanza, voy a ponerle el nombre de esperanza, ¿sí? Se genera esa esperanza. Rápidamente parece que hace agua después, entonces político tras político va derrumbándose, vamos a llamarle. Pero ahí yo quiero introducir un poco algo que no sé si vos coincidirás conmigo. Aquí hay un gran fracaso. Aquí no ocurrió la Revolución Francesa. Aquí no ocurrió la Revolución Francesa. Excepto la reivindicación del marco de las libertades, un poco muy en específico de eso, pero si vos te fijas, hoy el sector industrial paraguayo es el más calladito de todos los sectores económicos poderosos. En la pandemia, en ninguna parte directamente se asignó recursos para el sector industrial. Cuando sabemos que es empleo intensivo y desarrollo sostenible. Y sin embargo, no hubo ese reclamo. Sin embargo, le ves ahí a nuestro querido amigo Volpe, ¿verdad? Siempre firmando y saliendo en la foto con los banqueros y con los sojeros. Pero la pregunta es, ¿el gremio le reivindicó inversiones para el sector industrial? Revisar todas las leyes de la pandemia, las que hacen referencia a la cuestión económica, y no hubo un rubro aplicado directamente al sector industrial. Que hubiera sido una salida de la crisis muy importante para que esta desigualdad tan grave que estamos sufriendo después de la pandemia. Bueno, estamos todavía en pandemia, pero bueno, esta desigualdad tan grande, para compensar esta situación, hubiéramos hecho esas inversiones. Y sin embargo, y con esto te concluyo un poco esta parte, seguimos con los paradigmas estructuralistas, los paradigmas de que lo que tenemos que sostener solamente son los números macroeconómicos. Pero lo que pasa ahí abajo no es objeto de inversión, de regulación, de estímulo, de incentivos, etc. Es así. Con todo este análisis que estamos haciendo, yo le estoy estudiando a un profesor llamado Ian Shapiro en Estados Unidos, un tipo del mundo del mercado. Y él dice que llega un momento en que hay 5 versiones o perspectivas con relación a las expectativas de la gente que justifican o no el poder en el Estado, en cualquier Estado. Yo estuve mirando el informe de desarrollo humano de las Naciones Unidas, PNUD 2021, y Paraguay aparece como el país con un 95% de la población diciendo que ellos no creen luego que quienes ejercen los mandatos con poder en el Estado estén gobernando en beneficio de ellos, sino que están gobernando en beneficio propio. Que confirma lo que me acabas de decir, ¿verdad? El descreimiento. Y yo llevo a la conclusión entonces que no está justificado el poder en el Estado. En el Estado paraguayo la gente no le cede su soberanía al príncipe. Y por otro lado, eso se refleja en la gran evasión que hay, 9,9% de presión tributaria, eso no da ni para controlar la frontera, ¿verdad? Menos para la salud, la educación. Si no está justificado el poder en el Estado, ¿por qué la gente sigue votando a los mismos? Acá tengo un mapa que hice yo hace muchos años acá. ¿Cómo es el electorado paraguayo? Humanismo progresista. Te voy a dar un nombre y vos ya vas a entender. El señor Vareiro, el señor Santul. Antiimperialismo, le diría yo allí a tu amigo y nuestro senador, creo que él también, Sixto. Antiliberalismo moderado, los Trociuk y compañía. Conservadurismo tradicional, don Blas Nelly, sus seguidores y por ahí. Los Papalardo, el Partido Colorado, el Partido Liberal también tiene su conservadurismo tradicional. Y gestión eficientista, Club Ejecutivo, AD. Entonces,
Ya te dije todo ya. Santula, el señor Vareiro, el señor... Te estoy dando lo que Carlos Jan llama arquetipos. Este es el electorado paraguayo, según lo que yo pienso. Pero siempre gana otra vez el conservadurismo tradicional. Porque vos mismo dijiste, la ADEC, donde hay muchos empresarios industriales, estaban callados y son los más castigados por la pandemia y ellos reivindican las cuestiones eficientes. Después, siempre gana este, ¿verdad? Esto no es que así, en todos los partidos hay de los cinco. Mi pregunta que te hago es, ¿por qué gana siempre este? Aunque el tipo es este, después se va y le votan otra vez a este. Hay gente de acá que le votan otra vez como conservador. ¿Por qué lo que no quieren, aunque sea este, que entre un poquito el Estado y moderadamente, yo quiero que las distorsiones del Estado del mercado, perdón, venga al Estado a corregirla? ¿Por qué es lo que el tipo es esto y después me vota otra vez como esto? ¿Qué es lo que está pasando allí, Jorge? Hola, se cayó, parece la comunicación. Sí, se cayó. Le hice una pregunta a Jorge. Sí. Seguimos. Le voy a comentar. Le hago la pregunta a Jorge, ahí entra. Espero que no haya corrido porque le tiré un penal de 5 pasos. Jorge suele ser valiente. Ahí está entrando. Y porque los médicos intensivistas suelen ser valientes. Jorge, acabo de decir, espero que no se te cayó nomás la comunicación. Sí, se me cayó la comunicación ahora por el teléfono, un poco estoy tratando de... No, solo tenés que poner ahí ahí. Te hago la pregunta, ¿por qué votamos como conservadores tradicionales, aunque seamos antiimperialistas inclusive, o seamos humanistas progresistas, pero a la hora de votar nos vamos y votamos como conservadores? ¿Por qué tenemos esa disonancia cognitiva ahí? Lo que pasa es que yo creo que, a ver, esa es una regla. De hecho, el príncipe o el monarca que está sentado siempre es más difícil de desplazar y de que ocupe un nuevo príncipe. Esa es una regla propia del poder, ¿verdad? Ahora, ¿por qué esos recambios que en otros países, en otras sociedades ocurren cada cierto tiempo, que se rompe con, vamos a decir, con el conservadurismo? ¿Por qué no se rompe aquí? Y bueno, el problema es que ahí yo creo que tiene mucho que ver los gobiernos autoritarios que tuvimos y en particular el gobierno de Stroessner, ¿verdad? O sea, me parece que tiene demasiada importancia. ¿Por qué? Porque todos los instrumentos del poder, sean violentos o institucionales, fueron cooptados para este sistema, para este régimen. ¿Entendés? Entonces, vos tenés una dinámica en todas las instituciones, justicia electoral, a un ministerio que te vas, etcétera, etcétera. Y la burocracia, vos sabés que es tendencialmente siempre conservadora. Y eso es normal, entre comillas normal, vamos a decir. ¿Por qué? Porque busca su autoperpetuación, pero eso no es una particularidad de aquí del Estado paraguayo nomás, eso es internacionalmente. Andate en los organismos internacionales, en Naciones Unidas, en OEA, etcétera. Tener una burocracia y un circuito, hermano querido, que no es que cualquiera entra nomás así. ¿Entendés? Entonces, esta estructura perpetúa ese régimen de cosas. Y yo creo que la gran limitación que probablemente allá tuvimos la oposición y dentro de eso el progresismo, como se le llama, ¿verdad? Los sectores como los nuestros, socialistas, es que no pudimos transformar ese régimen institucional de la República. Ese no pudimos transformar, ¿verdad? Por diferentes motivos. Ahí creo que da para toda una conversación por qué no pudimos romper con esas estructuras burocráticas del Estado paraguayo. Porque llegó la hora, vamos a volver a encontrarnos
porque quedaron pendientes dos preguntas. Una es la que me acaba de decir, ¿por qué nos rompemos? Vos solés hablar mucho, rupturista tiene que ser Víctor, rupturista me solés decir. Y lo segundo es, en específico, cuáles son las políticas públicas en las dimensiones de la protección social, de la salud, de la educación, de la energía, del uso y la redistribución o de distribución de la energía, de la redistribución de la riqueza y de la generación también de la riqueza. Que yo sé que vos sos, si bien sos progresista, te conozco también como eficientista. Yo sé que solés decir, hay que generar más riqueza. Y si se puede, que la gente, que los empresarios ganen más dinero. Pero ¿por qué no? Pagan los impuestos, ganan más dinero, emplean más y van creciendo. Los empresarios paraguayos tienen que crecer también incluso a nivel internacional. Te mando un abrazo y te estaré marcando otra reunión para el próximo mes. Un abrazo, Víctor, y gracias por el espacio. Saludos. Buenas tardes. Hasta luego.